Temas nacionales. De acuerdo con el INEGI, en marzo la inflación se desaceleró más de lo esperado y llegó a su menor nivel en más de un año, lo que podría restarle posibilidades al Banco Central para aumentar la tasa de referencia en su próxima reunión del jueves. Según el propio instituto, esto se debe a una menor presión de los precios de los energéticos y a una trayectoria descendente en los precios de las frutas y verduras. Y precisamente para analizar el futuro de la inflación para los próximos meses, saludamos con mucho gusto al doctor Jaime Linares Zarco. Él es economista de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, como siempre, un gusto recibirlo en Capital 21. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Doctor, pues ¿qué representa nuevamente este tema para todos los mexicanos y para el bolsillo? Tan importante saberlo, Juan. No, pues es un alivio en medio de la turbulencia, porque siempre es grato saber, conocer que en efecto el índice de precios y cotización en general de bienes y servicios ha disminuido, aunque levemente, pero es una grata noticia. Sin duda alguna, doctor. Y con esta desaceleración, ¿se puede tener un panorama certero de cuál va a ser la tendencia de la inflación en los próximos meses, doctor? Se espera, el pronóstico obviamente anual es del 3%. Ese es el pronóstico que se fijó en el principio. Esta información de este incremento mensual permite tener hasta cierto punto un optimismo de que se pueda lograr esta meta inflacionaria. Tal vez si no se logra conseguir de aquí a diciembre, sí se puede acercar, y de tal forma entonces que no se repita lo que pasó el año pasado, de que se salió de todos los pronósticos y fue la más elevada en lo que va del milenio, ¿no? Hasta el cierre de diciembre del año pasado. Entonces la expectativa es positiva para los próximos meses. Sí, por supuesto que es positiva en cuanto a que son cifras incluso por debajo de las pronosticadas por el mercado. Se había pronosticado una tasa anualizada del 5.12% y se alcanzó una tasa anualizada del 5.03%, lo cual ya es grato. Oiga, doctor, ¿y se puede identificar pues esta tendencia para que la Junta del Banco de México mantenga la tasa de inflación en el número que está ahora? Sí, hay varias, elementos que podrían permitir saber que el próximo jueves, cuando se reúna justamente los integrantes del Banco de México, puedan tomar la decisión de no incrementar la tasa de interés. En primer lugar sería la baja de la inflación. En segundo lugar, también la estabilidad que ha tenido el peso ante el dólar. Y en tercer lugar, pues también las buenas noticias en cuanto a la posibilidad ya de poder tener un preacuerdo del Telecán, que había hasta cierto punto generado incertidumbre desde fines del año pasado y principios de este año. Entonces habría que tener, pues muy en cuenta esto, pero doctor, a la población en general, es decir, ¿cómo le va a repercutir o beneficiar en su caso pues este tema? Sí, pues en primer lugar es bien cierto que los artículos que menos incrementaron su precio, más bien digamos que bajaron de precio, son los que dependen mucho del clima, que dependen mucho de la situación cíclica. El caso de los nopalitos que habíamos comentado, la última reunión que tuvimos aquí, habíamos pronosticado al revés, que por el frío los nopalitos habían subido de precio. Ahora tenemos la noticia contraria. Gracias al calor que se ha dejado sentir en los últimos días aquí en la Ciudad de México y en la meseta central, básicamente los nopalitos han sido el principal producto que menos ha subido de precio, al contrario ha bajado de precio. Aunado a ello también tenemos otras hortalizas como el chayote, las calabacitas, que han disminuido su precio, la cebolla también. Por supuesto que son gratas noticias para las amas de casa, en cuanto a que son artículos de consumo básico, ¿no? Desafortunadamente no podemos decir con respecto a otros productos como el limón, que es tal vez uno de los productos que ahorita ha estado más caro. Justamente se entiende por qué, por la cuaresma, y por ahí alguna plaga que les cayó justamente a los árboles a estos cítricos. Pero junto a ello tenemos el pollo, el huevo, que no ha cedido también su precio, y los paquetes vacacionales, que a raíz de que pasamos recientemente la Semana Santa, también elevaron su precio. Entonces, estos fueron, entre otros, algunos de los productos que más impactaron en la canasta básica, ¿sí? ¿Y para cuándo se espera, doctor Felicitas, que se alcance la meta inflacionaria? ¿Ya habrá una fecha? ¿Se puede prever? Bueno, hasta ahorita, digamos, son buenas noticias el hecho de que haya habido una disminución. Es la más baja en los últimos 17 meses, que según los expertos señalan. Entonces, esto permitiría tener posibilidades de que se alcancen, salvo que no exista alguna situación, digamos, no considerada, que sí se pueda alcanzar esta meta del 3% que el Banco de México pronosticó para todo este año, ¿no? ¿Habría que seguirle dando especial atención al tema del Telecán para saber qué es lo que va a ocurrir?
Sí, sobre todo porque hemos visto que el Telecán no solamente impacta el precio de los bienes y servicios, sino también impacta la cotización del peso ante el dólar. Y esto a su vez, de algún modo, afecta el nivel de ingresos de empleo de la población. ¿Por qué? Porque muchas familias dependen en gran medida de esta renegociación del Telecán, ¿no? Doctor, díganos, la tasa de inflación en este mes marzo 2018, en relación con el mismo mes del año pasado, ¿ha bajado, se ha mantenido? Se logró una disminución. Se logró una disminución, decíamos que en este mes solamente se logró un incremento del 0.32%. En términos acumulados, de marzo a marzo del año pasado a este año, tenemos un acumulado de 5.04. Decíamos que esto es menor a lo que se había pronosticado en los mercados financieros. Se había pronosticado una tasa anualizada del 5.12. Entonces, el hecho de haber tenido un 5.04, pues ya es de algún modo una noticia más que halagadora, ¿no? Y el próximo jueves poner atención también a lo que se defina, ¿no?, en estas mesas. Sí, exactamente, en cuanto a que la mayor parte de los expertos opinan que difícilmente el Banco de México va a tomar la decisión de incrementar las tasas de interés, tomando en cuenta de que pues tenemos varios elementos ancla, ¿no? El caso de ellos, la inflación a la baja, el caso de ellos también el tipo de cambio que ha logrado reducirse y la expectativa de una posible ya noticia de que se lleve a cabo una firma del Telecán, o sea, una renegociación, en este caso positiva para todos los integrantes, ¿no? Pues doctor, finalmente habíamos visto desaceleración en otros meses de la inflación, pero nunca con tanto optimismo. Sí. Ya para terminar, ¿podemos echar las campanas al aire o preverlo? No. Todavía no. No, en realidad es nomás una buena noticia. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué no podemos echar las campanas a vuelo? Recuerden que estamos en año electoral. El año electoral regularmente siempre se gasta más de lo normal, o sea, tomando en cuenta de que pues, los candidatos andan en un momento dado prometiendo haciendo todo tipo de promesas. Esto implica demasiados gastos y ese exceso de liquidez que hay en el mercado puede provocar que se reactive la inflación. Entonces lo dejemos nada más, hay que dejarlo como simplemente buenas noticias hasta el momento. En suspenso. Muchas gracias.